Bendiciones, hermanos que nos han estado siguiendo durante estos viernes anteriores. Una vez más iniciamos nuestro foro escatológico y para mí es una bendición poder compartir con mis compañeros, pastores, licenciados, catedráticos de la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios, maestros de instituto bíblico también con mucha experiencia en la docencia. Y el día de hoy pues vamos a tocar un tema muy especial también con respecto a la escatología bíblica. Y para ello, pues, para introducirnos a este tema, los dejo con el pastor y licenciado Cándido Ramírez. Muy bien, es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Estoy ahí ahora compartiendo la pantalla para poder presentar un panorama general de lo que es, le hemos llamado, la secuencia del fin. Espero que podamos mirar la pantalla, ¿sí? ¿Estamos viendo, compañeros? Sí. Excelente. Vamos a dar un panorama general de lo que es el tiempo del fin o lo que se llama escatología, que es el estudio de los eventos finales. La secuencia del fin va más o menos de esta forma. Se inicia todo con el aparecimiento de Cristo en las nubes para llevar a su iglesia. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí en 1 Corintios 15 también hay otra referencia en cuanto a cómo va a ser, que será en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en fracciones de segundos, porque la idea de abrir y cerrar los ojos es cuánto usted tarda en abrir y cerrarlos. Bien, en Apocalipsis se nos presenta un panorama general de cómo iría el tiempo del fin. Ya vimos que comienza allí con el arrebatamiento de la iglesia, luego la adoración celestial, después la tribulación, que va a durar 7 años, después veríamos quiénes son los líderes, el sistema político, la ira de Dios que se revela desde Apocalipsis o revelaciones, como lo hemos puesto allí, porque quise dejar la palabra revelación porque es otro nombre que se le da al libro de Apocalipsis. Luego la segunda venida de Cristo en gloria, que se ve en el capítulo 19, el milenio en el capítulo 20, el juicio final también en el capítulo 20, y de ahí la eternidad en los capítulos 21 y 22. Es de mencionar que la Biblia usa esa técnica, que es una técnica que se usa mucho en pintura y también en arquitectura, que se llama la técnica del recuadro. La técnica del recuadro consiste en el hecho en que se presenta todo el panorama y señalado allí, en este caso, como El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, apenas se nota ahí, así que para destacar, en un recuadro se presenta el mapa con todos sus departamentos. Eso aparece en la Biblia. Génesis 1, 26 y 27, un ejemplo típico de eso, en donde se nos dice la creación del hombre, pero en los versículos 7 y 15 al 25 del capítulo 2 nos da los detalles de cómo fue eso. Eso se llama técnica del recuadro. Aquí está un esquema de los acontecimientos finales que comienza con la traslación de la iglesia. Dijimos que en mi caso me gusta más usar la palabra traslación que rapto, porque el rapto da la idea de secuestro. Y a mí el Señor me va a llevar porque yo tengo ganas de irme, no me va a llevar a la fuerza, o sea, no es un secuestro, ¿verdad? Entonces, traslación de la iglesia o arrebatamiento es una palabra más adecuada. Viene el Señor, resucitan los muertos en Cristo, los vivos son transformados, se los lleva a las nubes, allá se da el tribunal, las bodas. Dijimos que la palabra bodas no es la traducción más adecuada, y que vamos a perdonar
a Casiodoro de Reina y el Cipriano de Valera, que así nos lo tradujeron, pero que en el griego es singular, es la boda del Cordero, que termina cuando Cristo viene en gloria a la tierra. Luego, aquí en la tierra, es la manifestación del anticristo, con 3 años y medio de paz, 3 años y medio de gran tribulación, termina con el Armagedón, en donde el Señor desciende a la tierra y luego prenden al dragón, a la bestia y al falso profeta para lanzarlos al lago de fuego. Ellos lo estrenan. Luego viene el milenio, cuando el Señor va a reinar durante 1000 años, y después la eternidad. Esa es una síntesis. Hay que recordar que la venida de Cristo, de acuerdo a lo que dice Pablo en esta porción de Tito, tiene 2 etapas. A uno se le conoce como la esperanza bienaventurada, es decir, la traslación de la iglesia. Y la otra es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, se va dando de esa manera. Los muertos en Cristo resucitan, tanto los muertos del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, como los del Nuevo Testamento, la era de la iglesia. El Señor los resucita, une sus cuerpos y los lleva a las nubes. Allí está un panorama de lo que va a acontecer en una sección que es la esfera celestial, donde se va a llevar a cabo la boda del Cordero. Después nos van a hablar un poco más sobre eso. Vendrá el tribunal de Cristo, la cena de la boda del Cordero durante 7 años. Esta es una imagen que nos muestra lo que Juan trató de describirnos cuando vio el trono con ese arcoíris de esmeralda y otras cosas. Esta es una síntesis de la gran tribulación, en donde habrá el aparecimiento, bueno, se abren los sellos, aparece el anticristo, luego aparecen las trompetas, la 7ª trompeta da lugar para las 7 copas de la ira de Dios, que la primera mitad es la paz fingida y la segunda mitad la gran tribulación, hasta que Cristo aparece y regresa a la tierra. Ahí es una imagen de los 4 jinetes de Apocalipsis, del cual nos van a hablar más adelante, también de las copas de la ira de Dios, estas imágenes grotescas que aparecen en Apocalipsis, que nos hablan de diferentes aspectos de lo que va a estar aconteciendo entonces. Termina eso con la guerra de Armagedón, donde muchos ejércitos del mundo, especialmente del sector oriente, los reyes del oriente, como lo llama Apocalipsis, se refiere a la India y a China, que vendrán para participar en la guerra de Armagedón. Aparece Cristo en gloria y establece su reino, lo acompañan los ejércitos celestiales. Después la bestia y el falso profeta, que son arrojados al lago de fuego. Luego Satanás, que es atado por 1000 años. Y los cristianos de la era de la gracia y los salidos de la gran tribulación se van a sentar para juzgar y además van a reinar con Cristo durante 1000 años. Ahí tenemos lo que sería la era del milenio. Nos van a hablar más adelante acerca de eso. Al final del milenio es soltado Satanás y entonces se lleva a cabo lo que se llama la guerra de Gog y Magog, en donde Satanás es derrotado y lanzado al lago de fuego. Participan allí Magog, que está ubicado en este sector, y Gog, que algunos lo identifican con Gomer, que está en Turquía. Entonces se establece el trono blanco, en donde Dios va a juzgar tanto a los muertos de todas las edades, se presentan ante él, son juzgados por las cosas que están escritas en los libros, y hay un libro que es el libro de la vida. Y luego, pues viene los que son lanzados al lado del fuego y la eternidad, los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese es el panorama general de del fin de los tiempos. Ahí vamos a dejarlo para que los compañeros continúen después.
Adelante, compañeros. Muy bien, hermanos, vamos a darle continuidad a esta línea de pensamiento que hemos iniciado con el licenciado Cándido Ramírez. Y como Iglesia Cristiana Evangélica, Asamblea de Dios, nosotros creemos, hermano, que el siguiente acontecimiento que la Iglesia espera es la traslación de la Iglesia. En el pasado se le llamó rapto, ¿verdad? Pero hoy hemos llegado a la conclusión que no es un rapto, porque no nos están llevando a la fuerza, como decía el licenciado Cándido, sino que vamos a hablar hoy como traslación de la Iglesia o arrebatamiento. Hechos capítulo 1, versículo 11, da una luz sobre ese acontecimiento y dice, diciéndoles, ¿por qué miran hacia el cielo, varones galileos? Este Jesús que de ustedes fue levantado hacia el cielo, del mismo modo que lo han visto, que ascendió al cielo, así vendrá. Ya comienza a dar unas alusiones hacia este acontecimiento. Hay muchas más citas bíblicas que hablan acerca de este asunto también, del evento de la traslación. En Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las alturas. Y este es el acontecimiento que la iglesia está esperando. Todavía no ha sucedido. Así lo creemos nosotros y creemos que está por suceder en cualquier momento. Día y la hora solamente el Señor lo sabe. ¿Qué sucederá después de la traslación de la iglesia? ¿Qué pasará con los que se quedan? ¿Qué pasará con los que se vayan al cielo? Van a haber dos acontecimientos que van a caminar juntos. Un acontecimiento en la esfera celestial y un acontecimiento en la tierra. Se van a dar una serie de eventos que se van a producir en la tierra, que más adelante los vamos a explicar, pero yo voy a explicar qué es lo que va a suceder con los creyentes que desaparecieron, ¿verdad? Quizás el mundo va a tratar de encontrar una respuesta a ese acontecimiento y van a inventar una gran teorías acerca de la desaparición de esos creyentes. Pero ¿qué es lo que realmente sucederá? La iglesia es trasladada, ¿verdad? Por eso le llamamos traslación de la iglesia, de esta esfera terrestre a la esfera celestial. Y ahí se va a dar un acontecimiento interesante que llamamos el tribunal de Cristo. Cuando escuchamos la palabra tribunal, inmediatamente se nos viene a la mente la idea de un juicio o de algo que nos va a pasar, que va a ser un acontecimiento malo o negativo hacia nosotros. Esa es la idea que hemos tenido. La Biblia, hay varias porciones que hablan acerca de esto. 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10. Y la pregunta es, ¿qué significado es esto? ¿Cuál es el significado? El significado viene de la palabra bima. Y el bima era un lugar donde se premiaban a los ganadores. Eran esas gradas que ellos subían para ser premiados. Y ahí eran premiados por sus hazañas y por lo que habían logrado. El tribunal de Cristo viene siendo como un lugar de premio, donde serán recompensados los creyentes según hayan sido sus obras, ¿verdad? El lugar, creemos que es en la esfera celestial, el lugar donde se va a realizar, donde se va a llevar a cabo este acontecimiento, y el juez es el Hijo, ¿verdad? Al Hijo se le ha otorgado el poder y la autoridad para juzgar. ¿A quiénes? A los creyentes. A los creyentes en Jesucristo de todos los tiempos y a los creyentes que son arrebatados en el momento de la traslación. Hay que hablar con ellos. Quienes van a estar ahí son los creyentes, los que van a estar ante el tribunal de Cristo. Algunas personas han tenido la idea de confundir el tribunal de Cristo con la segunda venida, con el juicio ante el gran trono blanco, pero son dos cosas diferentes. Y hoy lo vamos a explicar más adelante, pero el tribunal de Cristo está orientado a los creyentes. Los creyentes son el sujeto del tribunal. ¿Qué es lo que va a suceder después del tribunal de Cristo? Después del tribunal de Cristo viene un evento que se conoce, que ha sido conocido como las bodas del Cordero. Pero estudiando las traducciones, ¿verdad? Nos damos cuenta que no son las bodas del Cordero, sino que es la boda del Cordero, porque es
el hijo casándose con la novia, ¿verdad? Con la iglesia, en una sola boda. Y estuvimos estudiando algunas traducciones diferentes. Reina Valera es quien tradujo las bodas del Cordero, pero al estudiar otras traducciones más actualizadas, habla de la boda del Cordero. Entonces, ¿qué es la boda del Cordero? ¿Verdad? Es ese acontecimiento especial que sucede para donde el Señor recibe a la novia. El tiempo creemos que va a ser entre la traslación de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En ese espacio de tiempo es que se va a llevar a cabo la boda del Cordero. Y el lugar es la esfera celestial donde se va a estar realizando esta actividad. Ahora bien, existe un tercer acontecimiento también que es conocido como la cena, y esa es la fiesta de la boda. Ese es un dato, perdón, ese es un dato muy interesante también, la fiesta de la boda del Cordero, ¿verdad? Que se realiza inmediatamente después de las bodas del Cordero. Entonces, estos son los acontecimientos que se van a llevar a cabo inmediatamente después de la traslación de la iglesia. Entonces, si quieres participar en ese evento, necesitamos consagrados al Señor, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y como dice también el apóstol, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nos encontramos a la iglesia siendo trasladada al cielo y celebrando en la esfera celestial estas actividades. Ahora bien, hay otros acontecimientos en esta línea de tiempo que se van a desarrollar aquí en la tierra, ¿verdad? Y para ello, pues nuestro hermano Miguelito nos va a estar compartiendo también sobre esos acontecimientos que se van a estar realizando en la tierra mientras estas cosas se están llevando en el cielo. Licenciado Miguel. Bueno, bendiciones, un saludo para el licenciado Castillo, el licenciado Gustavo y también el licenciado Cándido Ramírez. Como en esta secuencia del tiempo del fin que llevamos, hermano licenciado Castillo hablaba sobre lo que sucede después de que la iglesia es trasladada a las nubes, ¿verdad? Como dice la Biblia, para estar para siempre con el Señor y que nos demos ánimo los unos a los otros con estas palabras. En ese momento también sucede algo aquí en la tierra. Y lo que sucede es lo que nosotros conocemos como el periodo de la gran tribulación, que tiene una duración de 7 años, que la mayoría de escatólogos la ubican en la última semana 70 de Daniel, que es la que está por cumplir. Y claro, solo el nombre, la gran tribulación, ya uno tiene una idea, una expectativa de más o menos a qué puede referirse. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, voy a tener la Biblia acá para ir compartiendo algunas ideas, es que a manera de resumen, recuerden cuando, por ejemplo, se da la visión en Apocalipsis 5 sobre cuando Juan está llorando de que nadie puede abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo, ni de desatar sus 7 sellos, y aparece el Cordero, y él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Ese rollo contiene 7 sellos, y lo glorioso es que el que destapa el primer sello, como lo dice el capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió el primer sello, o sea, es Jesús el encargado de abrir ese primer sello, él es el único digno, y por medio de eso nos da a conocer todo lo que va a suceder precisamente en ese periodo conocido como la Gran Tribulación. Cuando abra el primer sello, nosotros ahí podemos ubicarlo con algo muy, muy conocido, como son los 4 caballos, que inicia con el caballo blanco, el bermejo, luego o rojo, el amarillo, que es parte de los conocidos para nosotros, pero esos sellos, los otros 3, incluyen todavía algunos juicios más sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Ahora, en ese periodo de los 7 años, también habla sobre que cada sello contiene por ejemplo, el 6º sello
que va a producir un terremoto, los caballos, uno que produce hambre, otro que produce muerte, otro que produce dolor, que produce enfermedades. Y claro, cuando llegamos a esto, también algunos hablan acerca de que van a ser 21 juicios, pero esos 7 sellos prácticamente que son abiertos es para poder iniciar los juicios de Dios sobre la tierra. Cada uno de ellos va enfocado a cierta área, por decirlo así, del planeta Tierra, pero también cuando dice la palabra del Señor, por ejemplo, que cuando se abre el último sello, que sería el 7º sello, dice que hay silencio en el cielo por media hora, y ahí este 7º sello lo que abre es un panorama para lo que se conoce aquí como las 7 trompetas. Algo digno de destacar es cómo el Cordero es el encargado de abrir esos sellos, pero de ahí en adelante los encargados o ejecutores de los juicios de Dios, ahí le llaman que son los ángeles. Por ejemplo, habla acerca de los ángeles con las 7 trompetas y los ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Y allí nosotros podemos ver cómo en ese periodo de 7 años prácticamente viene un juicio tras otro. Es más, cuando se empiezan a abrir, que el primer ángel toca la trompeta, el segundo, el tercero y el cuarto, llega un momento donde nosotros encontramos, cuando llegamos al 6º ángel que toca la trompeta, que el primer ay pasó y vienen otros 2 ayes más. O sea que la situación todavía se va a poner más complicado. Si los sellos habían hecho un gran destrozo sobre la tierra en la época de todo. Ahora, claro, suceden en cierto tiempo, en tantos meses, pero luego de eso que vienen las 7 trompetas, vienen una vez más a poner como más duros los juicios de Dios contra la tierra. Y claro, es ahí donde también Dios le da la oportunidad de predicar a lo que la Biblia llama los 2 testigos que profetizan, según la Biblia, por 3 años y medio, también parte de lo que será. Algunos opinan de que los primeros 3 años y medio, algunos le llaman la tribulación y los últimos 3 años y medio le llaman la gran tribulación. Pero ese periodo de 7 años, lo que ellos vienen y ven, que los primeros 3 años y medio como que todo está tranquilo, pero todo empieza un poquito más difícil o marca un antes y un después cuando mueren los 2 testigos. Ahí es donde aparece también el anticristo, donde algunos hablan de que rompe el pacto, el tratado de paz, y empieza él entonces a ejercer. Es más, la misma palabra del Señor habla acerca de que empieza, por ejemplo, dice que el segundo ay pasó y he aquí el tercer ay viene pronto, que finaliza cuando mueren los 2 testigos. Y dice aquí también la Biblia que empieza que el 7º ángel tocó la trompeta, o sea, había quedado una trompeta última y esta dice que se ve como en el cielo Dios le muestra a Juan que hay alabanza porque dice que los reinos todos del mundo han venido a ser de nuestro Señor de los siglos. Pero ¿hasta dónde llegan estos juicios? Porque dice al final también que después de que pasan las 7 trompetas, se da lo que se conoce como las 7 copas de la ira de Dios. O sea, ninguno otro juicio tiene ese elemento, la ira de Dios. Y es ahí donde cada juicio, por ejemplo, usted lo puede ver como ya se derrama una copa incluso sobre el sol, sobre el mar, sobre la tierra. Incluso dice que la 5ª copa se derrama sobre el trono de la bestia y ese reino de la bestia se cubre de tinieblas y la gente se mordía, dice ahí, del dolor de sus lenguas y blasfemaron contra Dios. O sea, en vez de convertirse, esas copas hicieron un estrago totalmente. Pero también aparece ya casi finalizando, donde se da la 6ª y pues al finalizar, ¿verdad? La 7ª copa, donde hay un ángel que dice que salió una gran voz del cielo que dijo,
hecho está. O sea, como que ahí terminó prácticamente todo. Y es ahí donde nosotros podemos ver que va a surgir una guerra donde el anticristo ya en ese periodo se ha levantado con el falso profeta, ha reunido a las naciones, las ha sabido ganar para que se reúnan a pelear, como dice acá, contra el Cordero. Y es ahí donde aparece el Cordero, lo que nosotros creemos, cuando finaliza el periodo de la gran tribulación, al finalizar los 7 años, donde Cristo aparece con su iglesia, ¿verdad?, a gobernar la tierra. Sin embargo, antes de eso, viene a pelear en la guerra del Armagedón, donde el anticristo ha reunido, pues, multitudes para pelear contra él. Hay algo muy, muy interesante con lo que quiero cerrar por motivos de tiempo. Quiero leérselo. Dice que, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Quiero finalizar con algo muy maravilloso. Es que tanto trabajo hace el anticristo al final para poder pelear contra Jesús, y quizás en alguna idea pequeña tendrá que piensa que lo va a derrotar, pero Cristo es tan poderoso que solo con el espíritu de su palabra dice que sale una espada y completamente lo destruía a todos. Y a veces yo me pregunto, ¿cuál guerra? Y al anticristo y al falso profeta sencillamente solo lo agarra, lo toma y lo echa para que vayan a estrenar los primeros el lago de fuego. Yo creo que esta es la victoria, la seguridad que nosotros debemos de tener. Es más, cuando he dado esta materia, porque lo hemos hecho así a grosso modo por cuestiones de tiempo, ni el tiempo ni se siente hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Se va, es maravilloso. Pero siempre le digo a los alumnos y les pregunto cuando estamos en esto, ¿quiénes desean saber más sobre esto? Y claro, todos me dicen, yo, entonces yo le digo, quédese y entonces lo va a ver en vivo y en directo. Pero nosotros creemos por la fe que seremos liberados de la ira venidera, porque así lo dice la palabra del Señor. Así que esa es nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra satisfacción. Pero bueno, yo solamente hablé sobre eso. Ahora falta que otro licenciado pues nos continúe qué sucede de ahí en adelante, ¿verdad? Así es que yo los dejo en guerra, ¿verdad? Amén. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado Miguel Martínez, por su ponencia. Pero eso no termina ahí. Hay acontecimientos que siguen a lo que el licenciado Martínez acaba de explicar. Y para ello el licenciado Gustavo Ábalos, él nos va a completar el foro del tiempo. Ábalos. Muy bien, un gusto saludarles, licenciados, un gusto estar con ustedes una vez más. También a los que nos están sintonizando a través de este en vivo, les agradecemos por el tiempo que están dedicando para conocer los eventos futuros. Escatológicamente ya se trazaron algunos elementos, esa línea de tiempo de los eventos que se van cumpliendo de forma sistemática. Ya nos mencionaron que del arrebatamiento de la iglesia hay algunos elementos en el cielo y otros en la tierra, que es lo que acabamos de ver, lo que sucede aquí en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Pero generalmente es lo que muchas veces hemos escuchado, es lo que se enseña más sobre qué es lo que va a pasar en la gran tribulación, donde se habla de los sellos, de las trompetas, de las copas y de algunos elementos que tienen que ver con cada uno de esos detalles. Pero, ¿qué pasa después de la segunda venida de Cristo? Y estos son como eventos escatológicos que no se enseñan mucho, pero que sí se muestran en las Escrituras. Específicamente, en el caso de después de la segunda venida de Cristo, Miguel hablaba de que termina la gran tribulación con la guerra de Armagedón y tanto el falso profeta como el anticristo son lanzados al lago de fuego. Inmediatamente de eso, hay otros elementos que la Biblia relaciona con la segunda venida de Cristo,
antes de establecer su reino milenial. Entre esos elementos está, por ejemplo, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que se menciona Daniel en el capítulo 12, dice que después del tiempo de angustia, cual no lo ha habido ni lo habrá después de ese, hablando de la semana 70 y también lo que conocemos como la gran tribulación, él menciona que van a resucitar también los santos del Antiguo Testamento y los que murieron también en la gran tribulación creyendo en Jesús. En este caso, es lo que conocemos como también los que murieron, lo que dice Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 2, donde dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Es decir, estas personas pasaron la gran tribulación, no adoraron la bestia, pero murieron en la gran tribulación. Y ahí es donde resucitan los muertos de la gran tribulación antes del milenio. Hay otro elemento también que se menciona en las escrituras que sucede antes de establecer su reino, y es unos juicios. Los juicios que se mencionan relacionados a la segunda venida de Cristo son el juicio de Israel, el juicio a las naciones gentiles y el juicio a los ángeles caídos. Generalmente el juicio de las naciones y el juicio de Israel se menciona en las escrituras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas evidencias, versículos de la Biblia que hablan acerca de ese juicio, como Isaías 1, 3 y 5, que habla del juicio de Israel, o Jeremías capítulo 2 también, al 9, donde se establecen esos juicios, relacionados a Ezequiel capítulo 20 también, que establece que Israel tiene que ser juzgado antes de establecer su reino milenial. Ahora, Jesús en Mateo capítulo 25 nos da más detalles específicamente que sucede en ese periodo cuando Él viene, es decir, en la segunda venida de Cristo. Se da eso en Mateo capítulo 25, se mencionan esos juicios. En el versículo 31 se habla del juicio a las naciones, por ejemplo, 25-31, y en el capítulo 25, versículo 14, que se habla también acerca, bueno, en el versículo 1 se habla del juicio, la parábola de las 10 vírgenes, que tiene relación con ese juicio a Israel también. De hecho, el juicio a las naciones es aquellos que creyeron, aquellos que pasaron la gran tribulación vivos, que llegan al final de la gran tribulación vivos, y que son los que van a ser merecedores de entrar al reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Es decir, ¿sobre quiénes va a reinar Jesús aquí en la tierra? Nosotros como iglesia ya hemos sido arrebatados 7 años antes, pero se va a reinar sobre humanos que hayan llegado vivos al final de la gran tribulación y que sean considerados dignos de pasar el milenio. En este caso, que hayan creído en Jesús en la gran tribulación. Y sobre ellos se reina. En el caso, por eso que se hace ese juicio a Israel, para ver cuáles de los judíos o de los israelitas han creído en Jesús o en el Mesías en la gran tribulación y que son dignos de entrar al milenio. O en el caso de los gentiles también, cuáles de los gentiles creyeron en Jesús en la gran tribulación y son los que pasan al milenio. Y dice el 31, solo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, en Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria, porque viene a reinar, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Es decir, ahí nos da evidencia a Jesús que es en la segunda venida que suceden esos juicios. Entonces, el juicio de las naciones, el juicio de Israel, y también consideramos que en ese periodo se da el juicio a los ángeles caídos. ¿Por qué razón? Porque Pablo afirma que hay demonios ahorita actuando, según lo que dice Efesios capítulo 6, pero también nos revela en segunda carta de Pedro y también en Judas, esas cartas nos revelan que hay algunos demonios que están encarcelados, pero los que no están encarcelados, ellos están actuando también en el periodo de la gran tribulación, y al final la Biblia dice en Corintios 15, Pablo menciona que al final Cristo va a suprimir todos esos principados, y en Corintios capítulo 6 también, la primera carta de los Corintios, relaciona que son los creyentes que también tienen participación en el juicio a esos ángeles. En el capítulo 6, versículo 3, menciona ahí la relación que tiene la iglesia cuando participa en ese juicio a los ángeles. Es decir, esos ángeles tienen que ser juzgados.
y por supuesto son juzgados al final de la gran tribulación, antes del reino perfecto de Cristo, porque en la gran tribulación todavía siguen obrando, y Satanás es atado también antes de la gran tribulación, perdón, antes del milenio, después de la gran tribulación. Entonces, hemos mencionado que será en la segunda venida de Cristo, la guerra de Armagedón. Luego se mencionan las resurrecciones de los santos del Antiguo Testamento, la resurrección de los santos de la gran tribulación. Se menciona también el juicio de Israel, el juicio de las naciones gentiles, el juicio de los ángeles caídos, y también Satanás atado durante 1000 años, según lo que dice Apocalipsis, del capítulo 19 en adelante, que se menciona la segunda venida de Cristo. En el capítulo 20 se menciona los 1000 años y que es atado Satanás en ese reino milenial de Cristo. Luego se da el milenio literal de Cristo. Después de todos esos juicios, empieza Jesús a reinar ya con los que salieron de la gran tribulación, vivos, que creyeron en él y pasaron ese juicio. Sobre ellos se reina acá, y al final de eso, Satanás es suelto, dice la Biblia, suelto en Apocalipsis también, capítulo 20, menciona que es suelto después de los 1000 años, y es donde convence al final del milenio para que muchos se rebelen contra Jesús en la guerra que es conocida como la guerra de Gog y Magog. Y después de ese juicio que Jesús destruye a esos ejércitos, Satanás es lanzado al lago de fuego, y comienzan otros sucesos ya relacionados a la eternidad después que sucede todo eso, que es lo que creo que el Lee Cándido nos va a explicar qué es lo que sucede después de la guerra de Gog y Magog. En síntesis, sí hay muchos sucesos que se resumen después de la segunda venida hasta la guerra de Gog y Magog, que están relacionados con juicios, pero juicios para ver quiénes son merecedores a entrar al milenio, y nos da detalles de lo que sucede en el milenio y lo que sucede al final del milenio y con los ángeles caídos y Satanás. Así que dejo al licenciado Cándido para que él pueda continuar con los aspectos de después de la guerra de Gog y Magog. Bueno, gracias, licenciado. Qué interesante el asunto. Quizá yo creo que es bueno señalar esto que estamos presentando tiene que ver con el interés de muchos en saber, ¿y esto que nos está sucediendo en este momento? ¿Es parte de esto? ¿Ya estamos en la gran tribulación? ¿O qué es lo que está pasando? Y esto vamos a tratar de contestarlo en el siguiente foro, en donde vamos a ver cómo se aplican los eventos que en este momento está viviendo el mundo, preparándonos para todo este panorama. Ahora, hablando de la eternidad, debemos recordar que después del milenio se da la resurrección de los impíos, de los inconversos, de las personas que no recibieron a Cristo como Salvador personal. No resucitan simultáneamente. Ya vimos que los cristianos resucitan primero, los santos del tiempo del Antiguo Testamento son antes, y todo eso se le llama primera resurrección. Luego viene entonces la segunda resurrección, en donde los muertos impíos resucitan para presentarse, según Apocalipsis 20:12, delante del trono blanco. Vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Después de eso, bueno, estos se presentan allí para dejarlos convencidos, como dice Judas, de las obras impías que han hecho. Es decir, que Dios no los condena por sencillamente que le da la gana, sino que ellos decidieron no recibir el favor de Dios, y por eso no se encuentran inscritos en el libro de la vida, porque es traído el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según dice Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 nos dice también que, bueno, versículo 13 nos dice que el mar entregó los muertos, que el Hades entregaron los muertos, que todos los muertos impíos resucitan y se presentan ante Dios. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, y dice Apocalipsis 20:14-15,
Esta es la segunda muerte y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pasado esto, ahora desaparecen la tierra actual y el cielo dice que se enrolló como un pergamino porque tuvieron vergüenza de estar delante de aquel que está sentado en el trono y huyeron y no se halló su lugar nada más ya por ningún otro lado. Es decir, es una metáfora para hablarnos acerca de lo que Dios está haciendo. Va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, lo que dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora, Apocalipsis 21:2 también nos dice otra cosa importante y es que él ve descender a la nueva Jerusalén que desciende de Dios y se oyó una voz, según el versículo 3, que dijo, he aquí el tabernáculo, es decir, la morada, la vivienda de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Maravilloso. Esto se va a suceder, según versículo 4, por toda la eternidad. Entonces, la Nueva Jerusalén tiene una descripción muy propia, una ciudad con unas dimensiones como en forma de un cubo, pero sí se distingue estas dos cosas que aparecen en los versículos 10 y 11 del capítulo 21 de Apocalipsis. Me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Quiénes van a habitar la Nueva Jerusalén? Versículo 24 del 21 nos dice que son las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor. Eso quiere decir que habrá reyes en la tierra. ¿Quiénes serán esos? Por allá nos dice al iniciar Apocalipsis que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En el versículo 1 del capítulo 22 se habla de otro fenómeno especial. Un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y que pasaba por en medio de la calle de la ciudad, dice el versículo 2, y que aún a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, uno para cada mes del año. Y también se señala en el versículo 3 que en esta ciudad y en este nuevo ambiente ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad de Jerusalén, y los siervos del Señor le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, este es un panorama así general de lo que va a acontecer después del juicio del gran trono blanco. Ahora, es importante destacar, primero, que hay un juicio para los creyentes, que es un juicio, ya lo decía el licenciado Castillo, un juicio para recompensar, se le llama el tribunal de Cristo. Pero hay otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco, en donde lo que Dios hace es presentar a los impíos para dejarlos convencidos de que Él no tiene la culpa de que se condenen, sino que por la decisión de ellos, ahí están los libros que dan testimonio, y luego aparece el libro de vida del Cordero, y tampoco se encuentran allí, así que son lanzados al lago de fuego. Y el Señor cerró esta revelación con esta palabra: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta es una síntesis general entonces de los acontecimientos del tiempo del fin. Pero en el próximo foro debemos abordar qué tiene que ver con nosotros hoy,
lo que está aconteciendo. Algunos piensan que esto ya es la gran tribulación, que ya son los sellos, pero cuando vemos el panorama bíblico, encontramos que todavía esto solo es, como dijo el Señor, principio de dolores. Un gusto entonces compartir y esperar que usted se prepare para compartir con nosotros en el próximo foro. Adelante, licenciado Castillo. Gracias, hermano, a todos por habernos acompañado en este foro. Creo que ha sido de mucha ilustración y de mucha bendición. Los esperamos nuevamente en un foro escatológico a través de Facebook Live. Desde Canaán, Quesaltepeque, un abrazo a todos. Dios los bendiga.